Buenas, ¿cómo están? Vamos a seguir con el tema de la capacitación de Moodle para profesores. Esta vez vamos a hacer algo relacionado con los exámenes o cuestionarios que se puedan querer realizar, ¿no?, dentro de la plataforma. Muy bien, para esto voy a loguearme. Ok, como siempre, vamos a poner nuestro nombre de usuario y al lado, en el campo donde dice contraseña, pues vamos a poner la contraseña asignada a cada profesor y estudiante. Ok, entonces escribo la contraseña y ingresamos. Muy bien. Lo primero siempre que se debe hacer, recordando, es entrar en modo de edición. ¿Sí? Todo lo que yo tengo que realizar, tengo que primero encontrarme en modo de edición. ¿Cómo voy al modo de edición? ¿Se acuerdan? Siempre dando clic en inicio y ahí dice activar en modo edición. Bueno, al estar en modo edición yo puedo editar todas las funcionalidades que llega a tener dentro de mi área de trabajo determinado, es decir, mi curso. Como estábamos viendo en los anteriores ejemplos, bueno, esta materia en realidad se llama curso de prueba 2 y aquí, como ven, ya habíamos añadido algunas actividades, temas y todo lo que vimos en el anterior video. Ok, esta vez vamos a añadir algo parecido, pero vamos a hacer un examen. Como vemos, cada uno de estos es una sección. Esto va a depender de cada profesor cómo lo quiera organizar, ¿cierto? Entonces pueden haber columnas de actividades, filas de actividades, y a su vez de debates, unidades, materiales, o otro también podríamos llamarle exámenes. Por ejemplo, voy a crear solamente una sección, quiero que tenga solo una sección, y entonces vamos a crear uno. Muy bien, aquí se me ha creado uno que dice tópico 4, entonces yo quiero que diga examen final. Muy bien, ahora se llama examen final, ¿cierto? Ahora yo necesito añadir algo a esto de acá. ¿Cómo añado ese algo? Que lo que nosotros buscamos es crear un examen o cuestionario, que también podríamos realizar de la misma manera. Entonces, ¿se acuerdan que cuando queríamos añadir algunas de estas actividades, en realidad, por ejemplo, este fue un documento, el de acá era un debate, como un foro, ¿cierto? Y entonces estos eran prácticos y igual dejamos videos de apoyo. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pero ahora sí con un examen. Bueno, ya creamos la fila, ¿sí? El tópico conocido acá. Entonces necesitamos ahora sí añadir la actividad. Muy bien, le damos clic donde dice añadir una actividad o recurso. Ok, ahora ¿qué es lo que nos va a preparar esto? Nos va a preparar un modal. Esta ventanita se llama modal, que es que está como sobresalido de la pantalla, ¿cierto? Bueno, y en este modal lo que nosotros debemos realizar es buscar la actividad que queremos realizar. Ok, entonces aquí podemos ver que existen muchos, ¿cierto? Ya habíamos visto algunos en el anterior video, pero bueno, como nosotros ahora necesitamos crear un examen, ¿sí? Aquí dice examen, donde están todos, o donde están las actividades específicas de tipo examen, de tipo actividad, o actividades de tipo recurso, que igual están, o donde se encapsula todo en la opción todos, ¿no? Obviamente. Entonces tenemos múltiples opciones. Obviamente vamos a buscar la que nos convenga. En caso de que no encontremos algo, podemos usar el buscador también, ¿sí? Podemos poner aquí cuestionario, entonces nos va a ir mostrando todo lo que tenga relacionado a esto: elección, preguntas definidas, retroalimentaciones, que también las podríamos hacer. Ok, pero en este caso vamos a hacer un examen, ¿sí? O le damos clic acá y nos va a empezar a crear el examen. Ok, para crear un examen, antes de definir las preguntas, primero se debe definir cómo va a ser el examen, es decir, las cantidades de intento, cuándo inicia el examen, cuánto va a durar el examen y qué fecha va a finalizar el examen. Algo que se usa mucho, se los comento, es, por ejemplo, yo digo que el examen mi estudiante lo puede tomar el día lunes, X fecha, digamos. El día lunes va a estar disponible desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero va a tener una hora para realizarlo. Es decir, desde el momento que él ingrese al examen ya empieza a correr el tiempo.
¿ok? Y él, desde donde empiece, tiene una hora. ¿Se entiende? O sea, él, a partir que le da clic en iniciar examen, él tiene una hora para realizar las preguntas del examen y enviarlas. Entonces, pero él tiene todo el día. O sea, lo puede hacer durante todo el día, pero solo tiene una hora determinada desde donde empieza. Ok, esto podría hacerse así también, como ponerle 2 días o decirle que puede tomar el examen desde las 7 de la mañana a las 12 del mediodía, supongamos, en cualquiera de esas 2 horas. De esas horas, perdón. Y entonces nosotros le damos un tiempo límite desde cuando empieza el examen para poder enviarlo. No porque el examen esté disponible de 7 a 12 significa que va a tener toda la mañana para realizarlo, o sea, todo ese tiempo. ¿Se entiende? Ok, entonces se define el tiempo y el momento desde el cual va a estar habilitado el examen hasta la hora que va a estar cerrado el examen. Generalmente hacen esto en algunas universidades, ¿sí? O también lo que nosotros podemos es hacer, habilitar el examen 1 hora y 1 hora de final, y también darle 1 hora para que lo resuelvan. ¿Ok? A partir de que nosotros habilitamos, se les muestra el examen. Es decir, ellos no van a poder adelantarse ni atrasarse en el examen, sino desde que nosotros pongamos. Bueno, como les explicaba, todo eso es parametrizable. Nosotros podemos tomar decisiones, ¿no? Es criterio de cada uno. Y entonces a este le voy a poner examen final de biología. No sé, le podemos poner el nombre que nosotros queramos. O examen final. No sé, o lo podemos dejar ahí. Este era el nombre del tópico. Y ahora este es el nombre de la actividad, ¿cierto? Ahora podemos dejar todos los... Aquí podemos poner claramente todas las recomendaciones que nosotros necesitemos que los estudiantes estén al tanto. Por ejemplo, aquí le puedo decir: el examen cierra en 1 hora. Por favor, revisar sus preguntas, perdón, sería su respuesta antes de enviar. Cosas así podríamos dejarle al estudiante, cosa que cuando él ingresa al examen les va a mostrar todo esto, ¿no? Para que ellos sepan de qué va. Entonces aquí otro mensaje que le podría poner es, no sé, prohibido mirar la computadora del compañero. En este caso, si es que tuvieran una sala de computación, igual, bueno, cosas así, y la persona que no guarde su respuesta, automáticamente se va a enviar lo que se tenga. Podríamos ponerle ahí advertencias, recomendaciones que nosotros queramos a nuestros estudiantes, ¿no? En recomendaciones. Entonces, como por ejemplo, vamos a poner solo esto. Bueno, aquí está lo que les explicaba al principio. Qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que nosotros creemos que es conveniente. Ok, entonces acá está el examen, a qué hora abre el examen, a qué hora cierra el examen y el límite de tiempo que tiene desde que inicia el examen el estudiante. Ok, bueno, la fecha la habilitamos y podemos mover la fecha claramente, y lo mismo podemos hacer con las horas. A qué hora queremos que inicie y a qué hora queremos que finalice, ¿cierto? Si queremos que finalice el mismo día, pero 1 hora después, entonces desde esta hora se va a mostrar el examen disponible para los estudiantes, y a esta hora automáticamente se cierra el examen. Nadie más lo va a poder dar. ¿Ok? Entonces, y también puedo habilitar un límite de tiempo. Decirle, yo quiero que este estudiante, quiero que mis estudiantes de este examen va a durar 60 minutos, que vendría a ser el equivalente a 1 hora, ¿no? O puedo ponerlo en horas, pero generalmente obviamente se pone en minutos, siempre. Entonces, si yo quiero darle 30 minutos para unas 2-3 preguntas, le puedo dar el tiempo que yo crea conveniente. En este caso, vamos a poner 60 minutos. Muy bien. Con eso ya tendríamos parametrizado el tema del tiempo. Ok. Ahora vamos a ver qué otras opciones tenemos. Entonces, ya al estar todo esto configurado, si se puede decir,
entonces ya podríamos estar tranquilos en esa parte. Muy bien, ¿qué dice esto acá? Cuando se agote el tiempo, los intentos son enviados automáticamente. ¿Qué pasa? Cuando uno realiza un examen, supongamos que yo pongo 10 preguntas y el estudiante solo le dio tiempo de ver 8 preguntas y contestar 8, entonces él no va a necesitar llegar hasta el final de las preguntas para decir guardar mi examen y enviar. Ok, entonces si se le acabó el tiempo y solo vio las 8 preguntas, no vio las últimas 2, ¿qué es lo que va a hacer automáticamente el sistema, el Moodle, la plataforma? Lo que va a hacer es enviar sus respuestas, las que contestó hasta el momento de que finalizó el examen. En algunas universidades, por ejemplo, no hacen esto. Simplemente no hacen esto los docentes. O sea, por eso le ponen este tipo de recomendaciones acá al estudiante. Guardar, enviar el examen antes del tiempo. Así ya lo tienen en consideración y saben que el examen no se les va a guardar automáticamente cuando se acabe el tiempo. Si no, va a quedar como que lo intentó pero no vieron ninguna pregunta, entonces quedarían las respuestas en blanco o nulas, digamos, ¿no? En el caso del estudiante, podríamos nosotros igual parametrizar esto. Creo que igual es decisión de cada uno. Podríamos poner simplemente que los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo. Esa es una opción que les comentaba. Otro, hay un periodo de gracia para enviar, bueno, después de que termine el tiempo, entonces se les da un periodo de gracia para que puedan enviar sus preguntas. Es decir, pero ya no van a poder modificarlas. Ok, termina el examen, entonces ellos van a poder, por así decirlo, revisar que esté todo, pero no van a poder modificar en sus respuestas porque ya acabó el límite de tiempo. Pero van a tener ese periodo de gracia, que muy bien no sé cuánto es en este momento, pero son un par de minutos, para que él pueda darle enviar y ahí se le guarden automáticamente todas las respuestas que haya realizado. En el ejemplo que dimos en el principio eran 10 preguntas, dijimos. Bueno, entonces ellos se les debería enviar las preguntas contestadas de esas 10, obviamente, o los intentos abiertos son enviados automáticamente. Es decir, él contestó una pregunta y llegó hasta la 8, bueno, la 9 y la 10 obviamente no las hizo por falta de tiempo y no les dio tiempo también de enviarla. Entonces todas las que contestó anteriormente son enviadas hacia la base de datos. Ok, eso es igual el criterio de cada uno. Ya con esto podemos minimizar para que no se nos llene toda la pantalla de opciones. Aquí en calificación, nosotros podemos poner calificaciones, obviamente respecto a nuestro avance, nuestro plan de estudio, ¿no? Como nosotros hayamos definido el curso. Todo eso nosotros podemos hacerlo acá. Los intentos permitidos, esto es muy importante. Generalmente se les pone 1. ¿Por qué se les pone 1? Que el estudiante termina el examen, ve su respuesta, saben que se equivocó, entonces termina y se tiene que retirar, obviamente, en caso de que se haga una sala de cómputo. O también nosotros podríamos darle más de un intento. Eso también obviamente es conveniencia de cada uno. Pero como les decía, por lo general se pone 1 para que el estudiante tenga un intento, guarda su examen, se envían las notas a la base de datos, se almacena, se les devuelve el resultado del examen con las preguntas acertadas, con las preguntas incorrectas, ¿no? Y el estudiante ya más o menos debería saber cuántas acertó y en cuántas estuvo errado. Ok, entonces calificación de aprobación. Supongamos que nosotros evaluemos el curso por 100 puntos, entonces le va a decir que está aprobado o reprobado. Si sacó 51, entonces nosotros diríamos que el 51 vendría a ser el mínimo para aprobación, ¿cierto? Entonces eso igual nosotros lo definimos, no hay problema, eso es parametrizable, cada uno le da el tipo de ponderación que quiera. Bueno, no habría más que hacer acá. Pueden ir probando, creando exámenes para familiarizarse. Obviamente esto es bueno que prueben, no tengamos miedo de decir, uy, por ahí desconfiguró algo, no hay problema. En caso de que ocurra eso, nosotros tenemos un backup, es decir, una copia de respaldo por si llega a ocurrir algo inesperado. Ok, bueno, vamos a la parte del diseño de cómo se presentará el examen. Esto vendría a ser más o menos que, a ver, volvamos al caso de que yo tenga 10 preguntas, entonces se van a mostrar 10 páginas.
¿sí? Por eso dice cada pregunta. Entonces, si yo llego, supongamos que mis preguntas son en donde el estudiante tenga que redactar mucho texto o tenga muchas opciones, entonces sería conveniente de que cada pregunta se vea en una sola página, ¿sí? Entonces él en la página 1 le mostraría la primera pregunta, tendría que darle next o siguiente y ahí le aparecería la pregunta número 2, 3, 4, así hasta llegar a la cantidad de preguntas que se ha definido. Obviamente esto para mejor entendimiento, digamos, del estudiante, creo que es bueno que cada pregunta esté en una página, o sea, se vea una pregunta por página, o en caso de que las preguntas sean de falso y verdadero, digamos, que no ocupan mucho espacio visual ahí en la pantalla, sería también recomendable poner de a dos. Eso, como les vengo diciendo desde el principio, está el criterio de cada uno, ¿no? Bueno, entonces esto ya queda listo, definido. Muy bien, podemos esto cerrar, no es obligatorio, podemos dejarlo ahí, pero para que se vea que estamos trabajando en comportamiento, igual lo mismo. Ordenar preguntas al azar, sí, no. Entonces esto, por ejemplo, es para que fulanito no tenga la misma pregunta 1 que la otra persona. Es decir, la 1 es la pregunta número 2 quizás en mi examen de mí, y así va alternando cosas básicas que también nosotros podemos ver, ¿no? Para que darle si se puede decir, un grado de seguridad al examen. Bueno, entonces aquí el comportamiento. Esto de la retroalimentación generalmente se ve cuando finalizan los exámenes. Ok, esto no vamos a profundizar mucho porque no he visto que se usa. Esto es lo que les estaba comentando de la retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Yo recomiendo que no se debería poner retroalimentación. Obviamente está en la decisión de cada uno, pero ¿qué vendría a ser la retroalimentación? Supongamos que un estudiante esté equivocado en una respuesta. Entonces yo le puedo poner por qué está errado en esa respuesta. Entonces si él se equivocó, entonces yo le puedo poner la respuesta verdadera ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, o por qué yo definí que la respuesta es de tal forma y es diferente a la que él contestó, si él creía que estaba bien. Cosas así, es más que todo para no causar confusión a la hora de contestar una pregunta, cuando el estudiante ya contestó sus preguntas y empieza a ver la respuesta. Entonces este tipo de cosas yo creo que las eliminaría, ¿sí? Bueno, no eliminar, no descliquearla, que sería básicamente ocultar. Entonces la retroalimentación global creo que no va. Para mí esta retroalimentación general tampoco, específica. Los puntos sí, el intento creo que igual podríamos quitarlo. Como les digo, todo esto es totalmente parametrizable. Nosotros podemos configurar. Queda en criterio de cada uno. Y bien, y si bien nosotros vemos, aquí está, después de hacer el examen se ha cerrado. Aquí está, durante el intento, ok, ahí se puede ver el inmediato después del intento y después mientras el examen sigue abierto. ¿Qué quiere decir mientras el examen sigue abierto? Como nosotros le habíamos dado al principio, ¿dónde está? Acá en tiempo, ok, el examen va a estar disponible todo el día, supongamos. Acá le dimos, bueno, más de una hora, entonces podríamos hasta la 23. Entonces el examen va a estar abierto durante esta hora, ¿cierto? Pero el examen a la persona desde que lo inicia solamente tiene una hora. Puede hacerlo en este rango. Ok, entonces en esta sección viene bueno, o sea, esta sección hace referencia a este tiempo, ¿cierto? Entonces en base a eso, simplemente. Y entonces podemos cliquear o descliquear, retroalimentación global, respuesta, bla, bla, bla. Entonces todo ese tipo de cosas nosotros podemos seleccionar, ¿no? Son opcional y ya poder elegir lo que nosotros creamos conveniente. Y simplemente a mí la retroalimentación creo que no me parece en lo personal, entonces yo voy a deshabilitar todo lo que diga retroalimentación. Bueno, quiero que sí vea sus respuestas correctas o no, o simplemente si es una respuesta que necesita ser
revisada por mí. Supongamos que le doy alguna pregunta teórica y entonces él tiene que responder con criterio propio. Entonces esta pregunta yo la tengo que revisar, por eso no le diría si está correcto o incorrecto. Ahora, si es algo de falso y verdadero, selección múltiple, obviamente son cliqueables y seleccionables para el estudiante, y yo también podría decirle si estuvo en lo correcto o se equivocó en responder alguna, ¿no? Eso queda igual a total decisión de nosotros. Bueno, esto ya son temas más, ya no son parte técnicos, sino serían más generales, ¿no? Bueno, la apariencia y todo ese tipo de cosas que yo puedo tomar en cuenta. Creo que la verdad no veo muy conveniente explicar este tipo de cosas, no son relevantes en realidad. Bueno, restricciones sobre los intentos, retroalimentación global, este tipo de cosas es lo que les hablaba recién. Configuraciones del módulo, restringir acceso, ahí puedo poner mis propias reglas de seguridad, validación, como yo quiera decirle. Ok, aquí voy a impedir acceso, calificaciones, este tipo de cosas igual. Obviamente, como les decía, podemos probar, podemos ir, como se dice, ¿no? En palabras sencillas, dañineando, si se puede decir. No hay problema, porque todo esto es simplemente a modo de prueba, a modo de práctica. En cuanto a nosotros querramos borrar algo, también lo podemos hacer, así que no tendríamos por qué tener miedo, ¿no? Porque esto es solamente un examen. Al fin y al cabo yo puedo quitarlo, ocultarlo o eliminarlo o editarlo en su defecto para que cambie el aspecto o simplemente no se pueda ver para los estudiantes. Como les decía, el tiempo límite el tiempo de inicio es desde cuando yo quiero que se vea el examen. Antes de eso los estudiantes no van a poder ver nada. Así que ese tipo de cosas también nosotros nos las ahorramos para que no estén intentando, digamos, tener algún tipo de viveza, como se diría, y simplemente eso, ¿no? Entonces aquí este tipo de cosas queda igual a criterio de nosotros. ¿Qué va a pasar con la finalización de la actividad? También los estudiantes pueden marcar manualmente actividad como completada. Esto no es necesario, ¿sí? Esto es solamente para decir que cumplió o no cumplió el examen, pero nosotros no necesitamos saber eso porque la nota no se va a basar en respecto a las actividades que se haga el Moodle. O sea, si cumplió con todos mis tópicos, digamos, dentro de la tarea, no se basa en eso, sino se va a basar en cuanto yo le dé las ponderaciones en los exámenes, tal vez, o en alguna investigación. Pero bueno, eso simplemente no es necesario poner que el estudiante la leyó la actividad o no, porque eso no es relevante, sino las calificaciones siempre se basan en algunos exámenes, posiciones o algo de eso. Ok, es igual, quedaría de acuerdo a cada uno, criterio propio, y también podríamos estar utilizando cualquiera de estas opciones, ¿no? Las marcas, bueno, esto de acá en sí tampoco se usa, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Competencias del curso. Como les explicaba hace un rato, esto ya no es muy relevante. Todo lo más importante estaría por acá, en el tiempo, la calificación y el diseño y comportamiento del examen. Y simplemente eso, que es lo más relevante que se puede realizar. Entonces yo acá puedo simplemente crear el examen. Ya configuré todo. Yo creo que probando, ¿no? Vamos a tener más o menos noción de cómo va esto, de que si está como nosotros lo esperamos o no. Y simplemente vamos a poder guardar todo esto, ¿sí? Guardar cambios y mostrar, o guardar cambios y regresar al curso. Obviamente cualquiera de los dos, guardar cambios y mostrar, para ver cómo quedó todo, ¿cierto? Uy, aquí la calificación para aprobar puede ser mayor a la máxima posible de 10. Ok, esto como está por defecto me está creando el examen con 10 puntos. Entonces yo puedo configurar eso después, le voy a mostrar. Entonces vamos a poner que sea 5 de aprobación. Ok, vamos a guardar y listo. Aquí está, este es el famoso examen.
Ok, el examen se divide en dos partes. Bueno, capaz que ya lo hayan escuchado, ¿sí? La primera parte vendría a ser la configuración del examen y la otra vendría a ser la configuración de preguntas y respuestas de examen. Ok, como ven, todo lo que nosotros habíamos mencionado en la configuración que se realizó anteriormente, aquí está el nombre del examen, ok, y la descripción que nosotros habíamos puesto ahí. O sea, el estudiante al momento de entrar al examen va a ver algo como esto, parecido. Entonces va a decir, bueno, examen final, y aquí le va a aparecer todas estas descripciones que él, obviamente nosotros las podemos poner como recomendación, y le dice, el examen se cierra en 1 hora, por favor revise sus respuestas antes de enviar. Podríamos ponerle alguna advertencia ahí o alguna otra recomendación que nosotros creamos conveniente y necesario. Independientemente de esto, tenemos aquí el número de intentos que tiene permitido. Obviamente definimos que era 1, ¿sí? Entonces el estudiante ya al ver esto sabe que solo va a tener un intento. El examen está abierto a tal hora. Bueno, entonces él sabe que a partir de esta hora está disponible el examen y tiene hasta esta hora máximo para empezar a realizarlo. Entonces, desde que él inicia el examen en este rango, en este parámetro de horas que tenemos y fechas disponibles, él tiene 1 hora, ¿no? Bueno, que son 60 minutos que nosotros habíamos puesto. Así que hace una conversión por debajo del sistema y sabe cuánto en horas o en tiempo de minutos puede mostrar. Ok, entonces acá aún no se han agregado preguntas. Es verdad, no tenemos ninguna pregunta. ¿Cómo vamos a realizar esto? Bueno, aquí empezamos la parte de configuración de preguntas. Ok, bueno, para esto vamos a tener que igual, como les explicaba hace un momento, podemos probar nosotros. Hay muchos tipos de preguntas que podemos realizar. Esto es totalmente creativo. ¿En qué sentido me refiero a creativo? Que nosotros podemos poner cualquier tipo de pregunta, literal cualquier tipo de pregunta, como les decía, selección múltiple, respuestas concretas con palabras, rellenar la oración, rellenar la pregunta, cualquiera, ¿sí? Hasta tipos matemáticas, bueno, numéricos conocidos acá, o también falsos y verdaderos, ¿sí? Cualquier tipo de pregunta que nosotros necesitemos poner, la plataforma se va a adaptar a ello. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, como les explicaba otra cosita, esto por defecto se pone en 10 puntos. Nosotros podemos decir que necesitamos que sea sobre 100. Podemos cambiar y le damos guardar, y simplemente es. Pero como es válido para ejemplo, podemos decir que vale sobre 10. Es indiferente. Ahora, dice, podemos seleccionar varios ítems, página nuevo. Bueno, cuando nosotros no tenemos cargado nada, obviamente está vacío, nosotros necesitamos darle clic acá donde dice añadir, ¿sí? Y podemos agregar preguntas de un banco de preguntas, que esto generalmente es un poco mucho más elaborado. Pueden buscarlo en internet si en algún momento creen que llegan a necesitar, porque es algo ya mucho más avanzado, si se puede decir, en el sentido de crear preguntas y respuestas en Moodle. ¿Sí? Se lo explico así como para que tengan idea de qué trata, digamos. Elaboran un documento en Word en un cierto formato que es GIF. Entonces elaboramos el documento y podemos crear preguntas y respuestas nosotros ahí, pero dentro de las preguntas y respuestas tiene cierto criterio para definir las respuestas verdaderas y falsas, digamos. Entonces, como esto es un poco más avanzado, no lo vamos a tocar, ¿sí? Pero si en algún momento quisieran verlo, hay mucha documentación en internet. Tiene su página oficial Moodle, donde ustedes pueden poner banco de preguntas Moodle, importar, exportar, y ahí podrían exportar e importar el banco de preguntas que ustedes llegan a realizar en un documento Word, y luego subirlo acá y luego exportarlo a la parte del examen, ¿cierto? Bueno, eso ya es un poco, como les decía, muy avanzado, entonces creo que no es conveniente tocarlo en este momento, pero en internet hay mucha documentación. Recuerden que Moodle está vivo hace muchos años, o sea, hay diferentes autores que han escrito tutoriales, blogs respecto a esto, así que
no es nada nuevo en internet. Si bien necesitan aprender algo extra que tal vez no lo vimos acá, porque al ser un taller, bueno, entonces se ven los temas más específicos y puntuales y necesarios que se deben tener en cuenta al momento de usar el Moodle, ¿no? Sobre todo del lado del docente. Pero como les explicaba, quedan totalmente libres para poder buscar información, y como les vengo diciendo al principio, no tengamos miedo a manipular nuestra aula de trabajo. Somos libres nosotros de usarlo, y creo que es buen momento para empezar a ver todo este tipo de cosas que es el futuro de aquí a muchos años, ¿no? Las plataformas en línea, que si bien en nuestro país no están muy familiarizados todavía todas las instituciones educativas, pero de a poco se está tomando fuerza en esto, así que creo que es buen momento para que no nos cerremos a aprender todo esto. Ok, siguiendo con todo esto, entonces ya viendo que existe un banco de preguntas, teniendo idea de qué es, las preguntas aleatorias, y también tenemos una nueva pregunta, que esto es lo que nosotros nos vamos a dedicar a hacer, porque es lo esencial y básico que deberíamos de aprender. Ok, entonces le damos clic en una nueva pregunta y vamos a empezar a crear las preguntas que nosotros necesitemos hacerle a nuestros estudiantes. Muy bien, entonces vamos a poner selección múltiple, falso y verdadero, relación de columnas, tenemos numéricas, ensayo. Como ven, hay un montón de tipos. Podemos poner el tipo descriptivo. Dice: no se trata realmente de una pregunta, es una forma de crear las instrucciones. Bueno, aquí está. Le damos clic y como vemos acá tenemos una pequeña guía o descripción, si queremos verlo así. La respuesta de cada una de estas subpreguntas debe ser seleccionada de una lista de posibles. Bueno, entonces este tipo de cosas nosotros podemos realizar con Moodle. Como les decía, es muy adaptable a nuestras necesidades. ¿Ok? Lo típico es falso y verdadero o opción múltiple. Vamos a poder usar una de estas o algunas calculadas. Las preguntas calculadas son similares a preguntas numéricas, pero con números seleccionados aleatoriamente en un conjunto. Esto generalmente se usa en las preguntas matemáticas. Seguramente habrán visto que, por ejemplo, les ponen una ecuación y te dan la respuesta. Bueno, la respuesta de esta ecuación debería ser inciso A, no sé, 25, B, X número y C así, o ninguna de las anteriores. Bueno, yo clicaría y simplemente eso. Bueno, no, todo esto podemos realizarlo acá. Vamos a ir por el caso más básico, que vendría a ser un falso y verdadero. Y aquí vamos a empezar a agregar. Le damos clic y esperamos un poquito que cargue la página para tener ya la interacción con el formato de la pregunta que vamos a realizar. Ok, aquí está el nombre de cada pregunta. Entonces yo podría poner acá pregunta número 1, o puedo poner el nombre que yo quiera, o el nombre de una pregunta descriptiva respecto a la pregunta. Podría ser o pregunta, en caso que yo tenga un examen final de muchos temas, entonces pregunta del tema 1, la unidad 1. Entonces aquí, y ahí pongo el texto de la respuesta. Ok, entonces todo ese tipo de cosas yo podría tomarlos en cuenta, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos poniendo todo esto acá. Esta es la primera pregunta, tenemos la segunda pregunta y listo. Aquí, ¿qué dice? Texto de la pregunta. Bueno, no sé qué pregunta podríamos poner. Cualquier pregunta vamos a poner en este momento. Vamos a ver qué podemos encontrar. Bueno, podríamos poner un tipo de pregunta básico. No sé, poner Santa Cruz. Santa Cruz se fundó el 26 de febrero de 1961. ¿Está? Y simplemente aquí, bueno, vamos a entrar un poquito en detalle. No mucho, pero para tener idea de qué es lo que estamos haciendo con seguridad, ¿no? Bueno, aquí está el nombre de pregunta, el texto de la pregunta que se va a ver, la puntuación respecto a los 10 puntos que habíamos puesto de entrada, la retroalimentación general, que no vamos a usarlo, sí, vamos a dejarlo en blanco, y la respuesta correcta, si es verdadero o falso, y retroalimentación, verdadero, y cuando sea falso, ¿por qué? Intentos múltiples que va a tener para resolver esta pregunta. Dijimos que solamente va a tener un intento, y bueno, lo marcas que no es necesario. Entonces voy a decir, ¿es verdadero o es falso? Simplemente tengo esto y le voy a decir que esto va a ser la respuesta verdadera, ¿cierto? Porque el 26
de tal fecha sí se fundó. Entonces yo le diría que esto va a ser verdadero. Ya tengo mi respuesta, mi primer pregunta con la primera respuesta. Obviamente esto está totalmente creado, editado. Nosotros podemos usar estilo, podemos también cargar fotos de preguntas en caso de que, como les decía, hagamos una ecuación matemática o querramos dar algún detalle de alguna figura o algo calculable. Entonces también podríamos hacerlo. Esto se adapta totalmente. Como ven, este cuadro de descripción de completado de texto es muy amplio, ¿sí? Podríamos usar estilos, podríamos crear tablas, enlaces, todo lo que nosotros queramos, ¿ok? Volviendo al tema de la pregunta, entonces podríamos poner que esto es verdadero, ponemos la pregunta y decir que sí, este es verdadero, ¿ok? Entonces esto ya lo tomaría como verdadero. En caso de que nosotros queramos que el estudiante falle, entonces le puedo poner en 551 y esto ya podría interpretarlo como obviamente falso, porque no es la respuesta correcta. Y bueno, ese tipo de cosas nosotros podemos, si bien editar acá, trabajarlas un poquito, ¿no? Sé que es un poco tedioso, pero esto de los exámenes no se da todos los días. Y bueno, si bien es algo por un bien común hacia los estudiantes y docentes, y veámoslo como una ayuda, ¿no? Ok, entonces ya está terminado. Guardar y continuar editando. O guardar cambio, en caso de nosotros queramos. Muy bien, entonces esto ya se ha guardado. Como ven, ahí nos está mostrando todo lo que está guardado y podamos seguir añadiendo. Entonces, si queremos, podríamos poner la retroalimentación. Entonces decir si es verdadero, entonces no pongamos nada cuando sea verdadero, pero cuando sea falso, que podemos decirle estimado, la fecha o año era incorrecta. En caso de que nosotros hayamos puesto 1051 o algo así. Esto simplemente es lo que les va a mostrar al final de cada examen, para que ellos sepan por qué se equivocaron. Si es que nosotros queramos, si es que la pregunta no es muy abierta, digamos, si es una pregunta bien concreta, simplemente eso. Entonces le damos en guardar cambio y ya tendríamos ahí nuestra primera pregunta. Y así podemos seguir añadiendo una pregunta. Muy bien, entonces como nosotros sabemos que esto está sobre sobre 10 puntos, entonces podemos ir cambiando la calificación de cada pregunta. ¿Okay? Si vemos que esta pregunta de complejidad es muy básica, entonces podemos poner 0.5. O si es muy, digamos, si tengo 3 preguntas y es sobre 10 puntos, entonces yo digo, bueno, esta pregunta es muy fácil, voy a darle un punto, pero esta pregunta me parece muy difícil, le voy a dar que vale 8 puntos y las dos 1 y 1. Eso igual, obviamente es total criterio de cada profesor. Y bueno, siguiendo con todo esto, vamos a añadir otra pregunta y así vamos a poder ir formando nuestro banco de preguntas, perdón, nuestro examen. El examen ya está creado, pero faltaría, como les decía, el examen está compuesto o es parametrizable con dos acciones, ¿no? Que es las reglas de las preguntas, las reglas del examen, perdón, y las preguntas a realizar. En este caso, lo primero que hicimos fue crear los parámetros del examen, las reglas que se iban a seguir, obviamente fecha, puntuación y la duración del examen, ¿no? Y ahora nos estamos viendo el cargado de preguntas, que vendrá a ser la otra parte de todo lo que conlleva el examen. Ahora, igual, opinión múltiple, esto es otra que se tiene, otras numéricas, ¿sí? Vamos a con la opinión múltiple, podemos también jugar con todo esto. Ok, nombre de la pregunta, pregunta número 2. Ustedes ponémoslo acá, pregunta número 2. Obviamente el nombre que ustedes deseen. Como ejemplo estoy poniendo prácticamente cualquier cosa, pero entonces vamos a poner otra pregunta. Y aquí, como vemos, están las opciones múltiples. Ok, pero aquí vamos a ver. La opción 1. Aquí puedo poner ¿cuándo se fundó Santa Cruz? Y aquí entonces yo pondría la respuesta. La segunda respuesta y la tercera respuesta. Vamos a cambiar un poquito. Esta vamos a poner que sea 24 de septiembre de 1951. Ok, ahí tendríamos una pregunta, otra pregunta y tendríamos otra pregunta. Entonces diríamos acá que se fundó el 24 de julio de 1571. Y aquí podríamos poner una opción
cuarta o quinta, en caso de que nosotros necesitemos, y ahí podría poner otra. Ok, esto va a poder variar, obviamente tienen que ser distintas las opciones porque nosotros vamos a decidir cuál es verdadero, cuál es falso. Entonces esto lo cambiamos y listo, ya quedaría todos con diferentes fechas o años, independientemente de las preguntas, ¿no? Bueno, como vemos estos son conocidos como card, todo lo que está subrayado, bueno, está sombreado con un colorcito medio plomo. Bueno, cada card vendría a ser una respuesta, ¿no? Una opción de las múltiples, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tenemos 5 opciones, vamos a elegir cuál es la correcta, cuál no. Entonces esta va a tener la calificación del 100% en caso que haya seleccionado esta. Entonces las demás tendrían que estar con ninguno, obviamente porque estaban mal, ¿cierto? Entonces tendrían que estar con la nota que corresponde. En caso de que sea una pregunta media, yo puedo poner, bueno, que acertó en la fecha, pero más no en el año, o viceversa. Entonces yo podría darle una puntuación de 50 puntos, si soy generoso, o no. Bueno, es igual, queda a disposición de cada uno. Obviamente esto se va a adaptar al escenario de cada pregunta, y independientemente de qué materia sea tomada, ¿no? Ok, entonces ya vemos que tenemos una pregunta de tipo múltiple. Entonces aquí dice, bueno, lo típico que teníamos, la retroalimentación combinada y todo eso, o intereses múltiples, que nosotros podemos darle pistas también. Realmente esto es fantástico para el Moodle, pero creo que todo eso, ya hacer una pregunta de selección múltiple, no se debería dar muchas pistas. Bueno, eso ya también depende de cada docente, decisión de cada uno. Bueno, muy bien, entonces definimos que esta es la pregunta correcta, por eso le damos el 100% de la nota que se sugirió al principio. Entonces, vamos, los demás son ninguno, muy bien, entonces ya estoy de acuerdo con todo esto. Guardar cambios y continuar para seguir editando. Guardar cambios le voy a dar para que se me almacene esta pregunta. Y muy bien, como vemos acá, ya tengo mi segunda pregunta. Esta también vale un punto. Yo no quiero que valga un punto. Bueno, le voy a decir que valga 2 puntos. Entonces creo que esta me parece un poquito más elaborada. Entonces también puedo editar todo eso. Dice presione escape para cancelar. Entonces le voy a dar 2 y escape. Uy, ¿qué estoy haciendo? Estoy cancelando 2 y listo. Modifico y le doy enter y se guarda. Ahí está. Esta pregunta vale un punto y esta 2. Entonces ya ahí el estudiante tendría 3 puntos en caso de que conteste las 2 válidas, o si falla en uno, bueno, obviamente no le sumaría, ¿no? Ok, ya tendremos una pregunta tipo selección múltiple, otra tendríamos de falso y verdadero, y podríamos seguir agregando n preguntas. Ok, otra vendría a ser el falso y verdadero, relación, columnas, respuestas cortas. Ok, esto vamos a probar cómo es. La verdad no he probado todas las opciones, pero he visto algunas. Entonces acá igual, como habíamos visto, podemos trabajar de la misma manera en todos. ¿Ok? Podríamos trabajar en la misma manera en todos. Creo que no lo vamos a hacer, no es necesario, como es el mismo caso de la anterior vez. Entonces aquí ya tenemos el nombre de la pregunta, el texto que se va a ver en la pregunta, la puntuación por defecto, que es 1. Si no queremos modificar atrás, podemos ponerle acá que va a ser de 3 puntos. ¿Ok? Solo esta pregunta. Y la retroalimentación, que tampoco es obligatoria. Y bueno, este número ID no es necesario, solamente es un identificador de tipo de pregunta. Es para que se tenga, si se quiere ver un mejor orden, pero es indiferente, sí. Moodle por defecto te ordena esto en orden de creación, digamos, como vimos atrás. Vamos a salir atrás. Entonces, como vimos, primero, segundo. Entonces, para este tipo de cosas nos serviría el ID. ¿Ok? No es muy importante ni relevante, así que por eso no lo vamos a tocar. Bueno, ok. Podemos hacer también preguntas calculadas. Vamos a ver de qué trata todo. Algo que debemos tener siempre en cuenta es esto de acá. Vamos a volver acá. Vamos a añadir. Siempre, por favor, tratemos de leer qué es lo que nos dice. Si por ahí no es algo que estamos buscando, entonces no deberíamos usar esto, y por ahí hay otro que se adapte más a nuestras necesidades, entonces usaríamos eso. ¿Okay? Entonces vamos a ir acá al tipo numérico que dice permite una respuesta numérica con posibilidad de especificar las unidades, que es calificada comparándola con distintas respuestas modelos. Es posible incluir márgenes de tolerancia. ¿Ok? Entonces esto está diciendo que podríamos poner números. ¿Ok? Entonces este tipo de cosas capaz a nosotros nos sirve. Otras calculadas, a ver, las preguntas calculadas son similares a preguntas numéricas.
pero con números seleccionados aleatoriamente en un conjunto de cuadros que se intenta en el examen. Ok, ven, calculadas con uso múltiple, que como ven es muy amplio, ¿sí? Preguntas incrustadas, palabras faltantes, esto es muy común también, ok. Nosotros vamos a escribir acá, vamos a ver de qué trata. Tenemos opción de respuesta 1, opción 2, y también vamos a poder trabajar siempre de la misma forma. Como vemos, todos los formularios de preguntas tienen el mismo criterio, ¿sí? Tenemos las opciones, tenemos la pregunta, tenemos la ponderación que se va a hacer respecto a la pregunta, la retroalimentación, que en este caso lo venimos dejando vacío. Otra vez tenemos el número ID, que como les dije no es relevante en esto de ordenar las preguntas. La retroalimentación, que la venimos dejando en blanco, pero sí podemos decir qué retroalimentación le voy a dar cuando su respuesta sea correcta, cuando sea falsa, perdón. Y igual, lo mismo, los intentos múltiples y en las marcas, bueno, que no se usa. Ok. Entonces eso podría ser uno de nuestra simplemente de nuestro margen de trabajo, ¿no?, que tenemos para realizar dentro de esta pregunta. Ok, entonces vamos a copiar un texto que es simplemente esto acá, y ahí tendríamos un texto, una pregunta, sí, texto de la pregunta de Ñuflo de Chávez, llegó a la organización, y listo. Retroalimentación, lo mismo, y la opción de la respuesta. Ajá. Hay este espacio que nosotros podemos dejar en blanco, obviamente, ¿cierto? Entonces eso también lo usaríamos acá, ¿sí? Es igual que daría criterio de cada uno, y podemos dar opción, borrar respuestas incorrectas, y también se puede trabajar sobre eso, ¿sí? Opción 2, pista, ok. Como ven, es muy interesante. Entonces yo digo que esta vale 33 puntos porque es la única, y lo mismo vendrá a ser con esta, ok, pero esto no es muy relevante, ¿sí? Lo que va a valer es esto, respuesta, el grupo A, y para barajar la respuesta. Ok, entonces simplemente vendré a hacer esto acá, que no lo vamos a guardar porque ya tenemos dos ejemplos, creo que está más que suficiente, y nosotros podemos simplemente barajar para que no necesite algo de, ahora vamos a ver qué dice. Si se habilita cada vez que se intente contestar el examen, se barajará un orden de la respuesta corriendo en sucesión orden aleatorio. Ok, esto es para que al estudiante no siempre se les muestre en el mismo orden las preguntas. Ok, simplemente eso. Ya teniendo todo esto realizado, vamos a darle guardar. ¿Sí? Como solo tenemos dos preguntas, bueno, ya vimos en sí el formulario de todas, pero completamos las más básicas, que es lo que se necesita para empezar. Simplemente podemos darle acá 5 y enter, es la otra pregunta, o por razones obvias también debería ser de 5 puntos, ¿cierto? Si se tienen dos, bueno, entonces o darle un valor distinto a uno y otro, y listo. Total de puntos 10, calificación A sigma. Y entonces, bueno, teniendo todo esto claro, le voy a dar guardar, y ya te haría mi examen. Ok, no necesitamos más. Como página nueva, repaginación, no necesitamos esto. Y bueno, simplemente vamos a seleccionar los temas, esta selección de todo. Bueno, esto es más que todo para los bancos de preguntas que habíamos mostrado, ¿sí? Y estos de acá ya estarían disponibles, ¿no? Estas son las preguntas disponibles que tenemos, y eso vendría a ser todo por el lado de las preguntas de los exámenes. Muy bien, entonces siempre que necesitemos hacer alguna edición del curso, recuerden, tenemos la edición, obviamente, entrar en modo editor, ¿sí? Ahorita estamos en modo editor, por eso es que nos permite tal vez modificar este título, tal vez entrar a avisos y modificar las tareas, o los links, o la fecha, ¿sí? También podremos entrar a modificar la fecha. Supongamos que nosotros por fuerza mayor tuvimos que suspender algunos de nuestros exámenes, bueno, eso simplemente se haría acá. Okay. Simplemente eso, la tarea vencido porque estaba terminada para una fecha que obviamente ya pasó, y simplemente eso. Ok, ahora explicando, siempre tener muy en cuenta lo del modo editor, ¿sí? Estamos en modo edición. Ahora, listo, acabo de quitar el modo edición dándole desactivar y activar si quiero volver a editar. Entonces voy a volver a mi curso, a mi materia en realidad, y ahí no voy a poder hacer nada, simplemente voy a visualizarlo como cualquier materia en común. Y como ven, no me muestra la pregunta. ¿Por qué? Porque no está habilitado aún. ¿Ok? Entonces
necesitaría realizar el intento. Dice previsualizar el examen ahora, dice, ok, iniciar intento, es como yo lo debería ver, y vamos a ver que existe el examen, ok. Repasando, habíamos dicho que queríamos que se muestre una pregunta por página. Entonces, en la configuración básica, ¿se acuerdan que habían dos partes? La configuración del examen y la configuración de las preguntas que iban a ir dentro del examen. Entonces, en la configuración inicial, en la primera parte, dijimos que se iba a mostrar una pregunta por página. Entonces, bueno, eso se está haciendo, ¿no? Vamos a hacer un poquito de zoom y listo. ¿Qué dice acá? ¿Cuándo se fundó Santa Cruz? Bueno, el 26 de febrero de 1951, de 1551. Aquí la segunda fecha, tercera. Y yo puedo seleccionar. Obviamente puedo borrar también mi elección, en caso de que no quiera ninguno. Muy bien. Y ahora, como yo estoy como modo profesor, obviamente no importa que contesten, ¿no? Sí, editar la pregunta. Y también me puedo pasar a modo editor. Bueno, simplemente eso. Me voy a la página siguiente, porque supongamos que no se da respuesta. Bueno, me voy a la segunda y digo, ¿cuándo se fundó Santa Cruz? Sí, verdadero. Entonces le voy a dar terminar intento, que es lo que les había dicho que los estudiantes deben hacer para finalizar su examen y que se envíe. En caso de que no se envíe, también habíamos configurado que si yo contesté solamente esta pregunta, más no la primera, vamos a ir a la anterior, como no había contestado esta pregunta, entonces esta se va a enviar como blanco y esta se va a enviar como que ya fue contestada si se me acabara el tiempo. Y como ven acá, tenemos el tiempo restante, que no sé si se ve bien, aquí está, es una letra muy pequeñita, le acabo de hacer un poco de zoom. Entonces esto lo que va a hacer es simplemente mostrarle el timing que tiene el estudiante para realizar el examen, ¿no? Entonces va decrementando. Como ven, ya transcurrieron 2 minutos desde que yo le di clic en iniciar examen, o iniciar intento, perdón. Pero como tenemos un solo intento, así que sería un único intento, obviamente. Podríamos poner en intento en la parte de la configuración del examen. Si bien se ve todo esto, entonces puedo darle en terminar intento si yo quiero terminar mi examen, o si quiero pensar un poco más, digamos, quedarme ahí y seguir revisando mis preguntas. Como ven, puedo pasar de la pregunta 1 a la pregunta 2 y se va paginando, ¿sí? Pregunta 1 sin responder, pregunta 2, y ahí, como ven, se ve la descripción que teníamos en cada formulario. Muy bien, vamos a ver qué hace la nueva vista previa. Entonces dice, al examen, su examen tendrá un límite de 1 hora cuando esté, ok, iniciar intento, lo mismo, ok, caemos ahí y ahí está, ok, como ven, se alteró la orden de las preguntas, ahora ya no estaba ahí, sino va cambiando. Ok, esto es muy útil para que los estudiantes no intenten copiar, decir, bueno, la 1 es inciso A, digamos, simplemente eso. Pero bueno, ok, aquí respondería que es verdadero y yo terminaría mi intento, simplemente eso, y le daría en enviar. Ok, aquí dice, ya se guardó mi respuesta a 1 y ya se guardó mi respuesta a 2. Y agarro y le tendría que dar, bueno, aquí me dice que tengo 1 hora, bueno, todavía tengo 59 minutos, y el intento debe ser enviado hasta esta hora máximo, ¿sí? Puedo yo salirme de mi examen, puedo irme, no sé, a YouTube, digamos, por poner un ejemplo, y ahí estar el tiempo que yo quiera, pero antes de esta hora yo tengo que venir a mi examen y darle en enviar y terminar, ¿sí? ¿Okay? Entonces ya esto lo termino y digo en enviar todo y terminar. Una vez envíe el examen no podrá cambiar su respuesta, ok, y acabo de enviar y me dice, uy, respondí mal la primera pregunta, no era 26, ok, está bien, pero sí acá acerté. Entonces ahí me va indicando que esta fue falso y esta fue verdadero, obviamente, ¿no? Está con un check o un tequeadito hacia este color verde, y aquí está, me dice, bueno, navegación dentro del examen y finalizar revisión. Obviamente el estudiante ya no puede volver atrás, nada, porque el examen ya fue enviado y guardado dentro. Desde el momento que le da enviar y terminar, bueno, ya no tiene más intento. Ok, le doy a finalizar revisión y ahí me dice su calificación final fue de 5 de 10 puntos. ¿Se acuerdan que habíamos puesto que cada pregunta valía 5 puntos? Bueno, entonces por eso respondí una de 2 correctas. Entonces mi calificación fue de 10 sobre 100 puntos, fue 5. ¿Se entiende? Simplemente eso, y ahí puedo volver al curso y listo. Ahí tengo mi examen y ya tengo mi calificación correspondiente, ¿sí? Ya no podría hacer más intentos. Bueno, esto es solamente como previsualización que tiene el profesor para hacer pruebas de intento de su propio examen. Y bueno, si no me convenció alguna de las cosas que hice, vuelvo otra vez acá a inicio, le doy en activar edición
y simplemente puedo volver a reeditar algunas de las cosas que yo necesite. Si me parecieron que las respuestas estaban mal, capaz me equivoqué y no me di cuenta, creé mal la respuesta, entonces también podría volver acá al modo edición, ¿no? Editar el examen y todo lo que conlleva para todo esto. Entonces, y después de hacer todo eso, me voy a modo desactivar edición y listo, ya quedaría. ¿Sí? Como siempre, podemos ver acá, entramos al curso, a la materia, y podemos ver todos nuestros estudiantes, ¿sí? Que tenemos en este curso. Muy bien, somos 3 personas solamente, porque es un curso de prueba que se hizo en las capacitaciones. Y también podríamos ver los foros, recursos, tareas, todo lo que se llega a necesitar acá. Y bueno, lo de las calificaciones. Y lo más importante que vimos es el tema de los exámenes, que es lo que creo yo que es de mayor uso, ¿sí? Ahora estamos en modo de visualización normal. Y con esto terminaríamos la sección de la parte de los exámenes. Ok, nos vemos.